Bienvenidos a este encuentro donde vamos a profundizar sobre la realidad del mal desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista fenomenológico y siempre orientado en el contexto bíblico. Vamos a hacer un intento de intentar reflexionar sobre el mal que nos rodea desde el contexto de las Sagradas Escrituras. Para ello, vamos primero a hacer una pequeña presentación, es muy breve, de pocas láminas, donde nos va a ayudar el hecho de verlas, introducir el tema, ¿no? Y después, a través de varias citas bíblicas que he podido recopilar, intentaremos ver la realidad del tema de hoy, que tiene como título Moloch, aunque en hebreo no se escribe con Moloch en O, sino con E, Molech, sería la escritura más exacta. Y tiene como subtítulo la perversión del ritual con infantes, ¿no? Es un tema muy delicado porque va directamente, este rito, ya nos daremos cuenta si se trata realmente de una divinidad pagana o de un ritual, ¿no? Eso lo vamos a ir descubriendo a lo largo de estos minutos que vamos a tener de conversación, pero es un tema espinoso, delicado, que hay que tomarlo con mucha delicadeza, porque trata directamente sobre los infantes. Vamos entonces a hacer la presentación. Deme un minuto para poder proyectar la pantalla, compartir la pantalla. Bien, allí en teoría deberían de estar viendo la presentación en Canvas. Vamos a colocar acá presentar para poderlo ver en grande. Vamos a colocar la lámina donde corresponde. Bien. Bien, vamos acá a darnos cuenta que el primer texto después intentaremos ver que se pueda leer mejor, pero en principio allí como una lámina de título a nivel de presentación dice Molech, que es la traducción más exacta del término hebreo, y como subtítulo dice la perversión sacrificial, ¿no? Se habla del tema o el término de perversión, haciendo alusión no solamente a la parte anímica que está corrompida, ¿no? Ante la idolatría, sino que también la palabra perversión va también en función a lo mental, ¿no? A cómo se puede torcer la conducta humana a través de nuestro cerebro, ¿no? A través de nuestras conexiones neurológicas, físicas, biológicas, cómo pueden ser también un detonante de lo que es la perversión como conducta, ¿no? No solamente a nivel religioso, anímico, espiritual, sino también vamos a tomar en cuenta que donde hay un ser humano, sea hombre o sea mujer, hay que tomar en cuenta su parte biológica, y muchas veces esta parte biológica, que también se une a la parte psicológica, es un continente, un recipiente donde se contiene justamente el alma y toda esta parte anímica, y no podemos descartarlo, ¿no? Eh, Vamos a continuar en la siguiente lámina, que aquí voy a intentar ver si se puede engrandar, porque creo que esta lámina, no sé si se lea
muy bien, ¿no? De todas maneras, yo la voy a ir leyendo. Cualquier duda, ustedes me van avisando. En esta lámina, lo más importante son algunos nombres, no necesariamente todos los nombres que están allí, pero va a ser interesante ubicarnos, ¿no?, en la genealogía de Abraham, porque cuando vayamos a tratar sobre los ritos judeocristianos o judeo-paganos o cananeos, siempre van a converger dentro de lo que es la tradición abrahámica, ¿no? Sobre todo por la influencia tan grande que tiene el judaísmo y el cristianismo como derivación del judaísmo en todo Occidente, ¿no? Esta definición que ha hecho el judaísmo con respecto a gran parte de Occidente tiene que ver inclusive con repercusiones, ecos de acciones, decisiones, comportamientos que actualmente suceden, ¿no? Y por ello tenemos que remontarnos desde el inicio, y este inicio es precisamente Abraham. Pero vamos a irnos un poco atrás de Abraham, ¿no? ¿De dónde viene Abraham? Acá, yo creo que es muy pequeño, después intentaré buscar una lámina un poco más grande, que debo de tenerla guardada. Dice como título genealogía de Abraham y aparece un nombre que es Taré. Y aparecen tres descendencias de este nombre que es Taré, que es Nacor, Harán y Abraham. Vamos a decir que Nacor, Harán y Abraham son tres hermanos donde van a descender, van a ser los padres de grandes civilizaciones a través de alrededor de lo que se conoce como el Levante, ¿no? O el Antiguo Oriente. Y aquí también es importante destacar que Abraham, nosotros los conocemos a través del Antiguo Testamento como Abraham, después hay una variación del nombre ante el pacto de Siquén que se hace ante Yahvé, pero Abraham no aparece espontáneamente. Él nace dentro de una cultura, dentro de una civilización, donde hay unas actitudes religiosas, hay una predisposición cultural, una idiosincrasia propia de los pueblos cananeos que se establecen en todo el Levante, incluyendo Fenicia, porque en estudios más actuales han relacionado inclusive los fenicios con los cananeos. Y aquí es sumamente importante porque directamente el ritual a Molec es una combinación de distintos elementos, y muchos de esos elementos son fenicios, en la cual son asumidos después con los cananeos, y esa facilidad en la cual de mezcla, esa facilidad donde se permea estos rituales, es porque se consideran prácticamente del mismo clan, están relacionados como familia, ¿no? Los fenicios con los cananeos, y los cananeos también tienen una relación junto con lo que nosotros vamos a conocer posteriormente con los hebreos. Aquí hay un personaje que yo quiero que nos detengamos, que son los amonitas. Fíjense que los amonitas no están dentro del tronco de Abraham. Los amonitas vienen del tronco de Ben-Amí, y Ben-Amí viene directamente de Lot. Y Lot pertenece en este caso al tronco de Harán. ¿Por qué los amonitas son importantes en este momento? Primero, para indicar de que están relacionados dentro del mismo árbol genealógico de Abraham. Quiere decir que se puede decir que son unos primos de los hebreos, ¿no? No están dentro del tronco de Abraham, pero sí están vinculados, vamos a decir inclusive familiarmente. Los amonitas, igual que los moabitas, son paralelos, son primos del tronco abrahámico, es decir, hay una relación entre ellos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a desarrollar más el tronco de Abraham, porque es donde desciende
donde surge el cristianismo y es donde se hace el pacto de Siquén, que no es otra cosa, en la cual Elohim, como Yahvé, establece un pacto con Abraham, en la cual le ofrece un territorio a cambio de un culto, a cambio de una ofrenda, a cambio de una fidelidad prácticamente matrimonial, ¿no? Es un pacto que se asemeja mucho a lo que sería el pacto que hay en una boda entre el esposo y la esposa, entre el hombre y la mujer. Esa misma relación, ese mismo pacto, es el que se establece entre Yahvé con Abraham. Yo seré el protector de tu tronco, de tu familia, de tus hijos, en la cual multiplicaré y llenaré el mundo, tomando en cuenta que los hijos, sobre todo varones, son considerados la bendición y la aprobación de Dios. Por tanto, si yo tengo varios hijos y tengo muchos hijos varones, soy bendecido por Dios. Y cuando Yahvé establece esta relación con Abraham, que le dará una gran descendencia, está diciendo que será bendecido abundantemente. En Abraham, recordamos que está Sara, que es donde sale Isaac, y de Isaac cambia su nombre por Jacob, y ahí donde digo, de Isaac va a ser Israel, y sale el tronco de Israel y se casa con Rebeca, es decir, tiene una relación con Rebeca, y antes de tener una relación con Rebeca también, para ver, con Rebeca surge Esaú y Jacob, ¿no? Entonces tenemos Abraham, de Abraham sale embarazada Sara, que es la hija de la promesa, sale Isaac, que es el primogénito, que es el que le van a hacer el sacrificio. Isaac tiene una relación con Rebeca y de Rebeca sale dos hijos, que es Esaú y Jacob. Jacob es el que va a cambiar de nombre posteriormente con Israel, ahí donde viene por primera vez el término Israel, que cuando Jacob lucha contra Dios, y entonces a través de esa batalla Dios le concede un nuevo nombre que es Israel, y a través de Israel es donde va a surgir las 12 tribus, ¿no? Las 12 tribus de Israel. Pero estas 12 tribus no van a ser de una sola persona, sino que primero va a estar con Lea. Con Lea tiene a Rubén, a Leví, a Isaacar, a Zabulón, a Judá y a Simeón. Y con Raquel va a tener a Benjamín y a José. Con Bila va a tener a Neftalí y Dan, y con Silpa, Aser y Gad. Entonces allí ya van a constituirse lo que son las 12 tribus de Israel, ¿no? Este es lo que nosotros hemos conocido normalmente a través del texto bíblico. Tenemos también que Abraham, como Sara no quedaba embarazada, tiene una relación con su esclava, que es Agar, y de Agar surge Ismael. Pero Ismael no es el hijo de la promesa. De hecho, Ismael y Agar son desterrados al desierto, y es allí donde surgen los ismaelitas. De los ismaelitas surgen lo que actualmente conocemos o se reconocen como los musulmanes, ¿no? Los islámicos surgen de la rama de Ismael. De la rama de Esaú salen los edomitas. Los de Jacob salen los israelitas, y de Esaú los edomitas. Y tenemos, como dije anteriormente, del tronco de Harán los moabitas y los amonitas. ¿Por qué habíamos dicho que los amonitas eran importantes y por qué este cuadro comparativo? Repito, la intención son dos cosas. Primero, ubicar los amonitas dentro del árbol genealógico de Abraham, para indicar que hay un vínculo. Y segundo, porque el ritual de Molec surge o se relaciona con los amonitas, y que aprenden, que heredan de la tradición cananea y fenicia, de los fenicios y de los cananeos. Acá, con respecto a los amonitas, hay distintas, según los estudios, se investiga, y
realmente el Molec, que es este ritual de sacrificio de niños, no estaba vinculado propiamente en un dios, ¿no? El término Molec se ha comprendido de que no es un dios propiamente, no es una divinidad, es el ritual. Por eso cuando nosotros escuchamos en nuestra época contemporánea que hay este tipo de rituales o que está este tipo de situaciones que tienen que ver con pactos y élites, como dicen algunos hechos de la teoría conspirativa, esto de las conspiraciones, hacen relaciones siempre al rito, al hecho ritual. ¿Por qué? Porque no estamos hablando acá de un hecho puntual de un dios, sino es el hecho, vamos a decir, pseudolitúrgico que existe para yo ofrendar y conseguir un beneficio. Porque los amonitas tenían su propio dios que como término se parece mucho al de Molec. Creo que era Milok, pero más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué surgen estos ritos? ¿No? ¿Por qué este rito de Molec surge en el contexto de los amonitas? ¿Por qué se filtra también en los israelitas? Porque los israelitas llegan a cometerlo y lo vamos a ver a través de las citas bíblicas que vamos a leer posteriormente. ¿Por qué lo heredan los fenicios? ¿Y por qué se mantiene a lo largo de la historia? ¿Y por qué se repite en otros contextos culturales? Porque el mismo rito que señala de Molec se presenta, por ejemplo, dentro del Imperio Romano con el dios Saturno, que es el que se devora a sus propios hijos. El mismo dios Baal, aunque Baal es un adjetivo, ¿no? de la divinidad cananea, porque en este contexto del Medio Oriente no se le colocaba un nombre propio a los dioses, sino que se les llamaba a través de sus cualidades. Y Baal es Señor, se traduce como Señor. Y que era Dios de la agricultura y de la fecundidad. Y también cuando había hambre, cuando había sequía, entonces se hacían como último medio el sacrificio de personas. Entonces, ¿por qué se repite este ritual hasta nuestros días? Básicamente, en este gráfico se indica que hay tres razones, ¿no? Aquí hablan de élites, sin caer en el tema de conspiraciones, pero es un término que todo el mundo puede comprender. Y las élites o los grupos estructurados sociales se reúnen y convergen en un solo sentido, en un solo término que se puede traducir como poder, ¿no? Ese acto conductual lo podemos traducir como poder. A todos nos gusta tener el control de las cosas. El primer pecado fue justamente querer ser como Dios, querer tener control, querer tener el conocimiento pleno de las cosas para poder tener control sobre ellas. El conocimiento otorga poder, el conocimiento otorga poder, otorga control y por tanto esa ha sido siempre la tentación del hombre, tener un control sobre los demás y sobre las cosas que le rodean. Eso es, se puede decir, una definición del poder. Y este poder converge en tres intenciones. Hay una intención política, una intención económica y una intención militar. Y esto lo vamos a ver a lo largo de la historia. Siempre que se presenta este tipo de ritualidad de Molec, de sacrificar lo que más me duele, lo más sensible, siempre ha sido por tres razones que engrandecen el ego humano. Es por una razón económica, es por una razón política o por una razón militar, es decir, de tener de una invasión o el poder sobre otro territorio, una especie de imposición ante otros pueblos. Entonces, básicamente, vamos a ver en la historia que el Molec surge gracias al interés económico, al interés político y al interés militar. Y los tres buscan, en definitiva, crear una estructura de control, de poder. En la siguiente lámina vemos acá que Molec era relacionado con distintos animales, ¿no? Generalmente lo vemos mayoritariamente como una vaca o un ganado.
Puede ser muchas veces un toro, a veces un ciervo. En este caso, lo más común siempre es la cara de un toro, ¿no? Pero también puede ser un búho. También es una de las imágenes que representan este ritual de Amolec. Entonces tenemos el búho, tenemos el ciervo, que también se utiliza, que no, aunque no está aquí indicado en el gráfico, y tenemos la cabeza de toro, que es el más común por todo. Pero ¿por qué traigo alusión a lo del búho? Porque casualmente, o puede ser casualmente, que todavía en la actualidad hay ritos en torno a lo que es el búho, la figura del búho. Y vemos como, por ejemplo, en Estados Unidos, si no me equivoco, es en San Francisco, está esta ritualidad en los bosques donde hay un búho gigante y en ciertas épocas del año se reúnen ciertas élites. Cuando hablo de élite, sería de personas invitadas, personas muy específicas, que no pueden ir cualquier persona, sino por una invitación y por un cierto grado de filiación a lo que se conocen como Bohemian Grove. Lo pronuncié seguro mal, pero hablándolo así en castellano, Bohemian Grove. Pero la idea aquí central es ver cómo esta tradición a nivel simbólica de lo que es el toro, lo que es el búho, se repite y no solamente se hace presente en la historia, en la prehistoria de los judíos, sino que vemos cómo en la actualidad todavía son símbolos que están alrededor de nosotros. Acá es ya prácticamente, si no me equivoco, es la última lámina de de la introducción, y es la relación entre los distintos nombres, ¿no? Que generalmente, porque en la tradición hebrea, lo que hacen es unificarlos muchas veces. Por ejemplo, Molec, como hemos dicho anteriormente, sería la ritualidad, la parte el proceso ritual que existe para invocar a un dios para obtener un poder. Ya dijimos que puede ser económico, político o militar. Pero Molec se parece mucho al término Milcom. Y Milcom es el dios de los amonitas. Por eso es que le hice esa explicación al principio de dónde vienen los amonitas. En la tradición hebrea, Milcom y Molec, como se pronuncian, prácticamente muy parecidos y están en un contexto de idolatría, terminó personificándose en la misma cosa. Para el pueblo hebreo, cuando hablaban de Milcom, que era el dios de los amonitas, hacían alusión también a Moloch o a Molec como un dios, el dios de los amonitas. Llegaron a unificar estos dos términos, pero no olvidemos que no son iguales, porque Milcom es un dios pagano, un dios de los amonitas, y Molec es un ritual, es simplemente un ritual de ofrenda, que después en el contexto hebreo se unifican por cuestión justamente de no repetir siempre dos acusaciones. Se acusa de idolatría tanto por adorar a Milcom y también por su ritualidad a Molec. Y tenemos Melec, que es rey. Se parece mucho a Molec, Milcom y Melec. Melec es rey en cuanto esta ofrenda siempre se la voy a realizar a una persona de autoridad. Es decir, la ritualidad de Molec no se basa o no está aislada a una autoridad o a un grupo de poder. Por tanto, siempre este rito va a estar identificado o vinculado no solamente a una persona, que en este caso puede ser en singular rey, pero también puede establecerse como una organización o algo más colectivo, ¿no? Pero aquí lo que quiero destacar es que está asociado siempre a un sistema de poder. Tienen raíces semíticas similares, y aquí está la raíz en hebreo. Aquí tenemos MLK, porque recordemos que en hebreo no hay vocales, sino hay puros consonantes, ¿no? Y entonces se juega con la pronunciación, y en este caso
en las traducciones se van colocando las distintas vocales para también distinguir las distintas palabras, ¿no? Las diferentes palabras. Yo creo que aquí es la última presentación a nivel de introducción, para no tampoco hablar sin escucharles, porque no sé si hasta este punto tengan alguna duda. Entonces voy a dejar de compartir y preguntarles si de alguna manera me hice entender, porque creo que son muchas cosas. No sé si logré poder encadenar cronológicamente la idea de los amonitas, de la relación con el árbol genealógico de Abraham y cómo hasta el sol de hoy existe estas relaciones por lo menos simbólicas, ¿no? En el entorno, ¿no? Entonces les escucho para saber si tengo que explicar algo o tengo que repetir algo, o si entendieron o si tienen alguna opinión hasta este momento. Pues digamos como dos cosas, Ronald. Impacta la trascendencia que tiene el ritual de Molec actualmente, porque tú decías que una de las manifestaciones palpables es la concepción que se tiene de la élite, y la élite ramificada en tres horizontes, económica, política y militar, que en última se condensa en la consecución o búsqueda de un poder. Cuando se dice que estas manifestaciones actuales, o sea, han trascendido por toda por todo el hecho histórico de la humanidad, eh, me salta la primera duda, es la siguiente, digamos, este Molec, traspolándolo, digamos, actualmente, ¿eso tiene que ver algo con la masonería? Pregunto yo. Y lo otro es que me causa la curiosidad, en la última diapositiva, las tres acepciones de estas tres personificaciones, se puede decir así, tienen una raíz como MLK, MLK, MLK. O sea, es la constante. O sea, es como decir la sigla. Entonces, eso, pues algo que pronto uno no lo ve muy, o sea, lo pasa por alto, pero mira que me puse a mirar detalladamente, y eso es lo que tiene como en común, es como el sello, el distintivo. Entonces, eso es lo que te quería como preguntar, y esas dos cositas. Sí, Hernán, una cosa que me hiciste recordar cuando hablabas justamente de estos términos en hebreo, hay un término que se utiliza también que es Amelec, es parecido pero con una A al principio, Amelec. Ah, Amelec, ¿qué significa? Que también es muy importante saberlo y conocerlo, porque Amelec es el mal o el pecado para el pueblo judío. Es decir, el judío, como tal, dentro de la tradición hebrea, ellos no utilizan el término de pecado de la misma manera o de la misma forma que lo podemos comprender los cristianos, ¿no? Nosotros, para decir que un pecado para el cristiano es una ofensa directa a Dios y de alguna manera también un daño, estamos perjudicando nuestra propia alma, nuestra propia salvación. Dentro del pueblo judío, el pecado más grande, en este caso el Amelec, es apartarse de la fe. Es distinto. Para el judío, el pecado es no tanto ofender a Dios, porque realmente para Dios se le ofende en cuanto no se le cree en él. Para él, la fe dentro del pueblo judío es esencial. Y ellos relacionan la falta de fe como nivel de ofensa, y faltar, tener la falta o la carencia o alejarme de la fe es Amelec. Y Amelec es, los judíos tienen algo que cada letra tiene un dato numérico, ¿no? Y el número asignado a Amelec, que es el mal, para nosotros sería como el mal o el pecado, si habláramos en términos cristianos, está representado con el número 240. Ese Amelec es 240. Y 240 dentro de la tradición judía es igual no solamente a Amelec, que es la falta de fe, sino a la duda.
Por tanto, ellos relacionan dudar con pecar o con la falta de fe. El hecho de que el hombre y la mujer duden de la presencia y de la providencia de Dios ya es una falta, ¿no? Es un pecado. Entonces, dudar de Dios es realmente lo que me lleva a mí a alejarme de Él, a caer en desgracia, a tener todas las cosas mal, ¿no? Entonces, duda y falta de fe van con este término de Amalek, que tiene un parecido también a Molec y a todos estos términos que hemos hablado, ¿no? Y también, curiosamente, nada más por curiosidad, 240 es el mismo valor numérico dentro del pueblo hebreo que se le da al dólar. El dólar de moneda norteamericana de Estados Unidos, en el pensamiento hebreo, el término 200, la numeración 240, que es la que se le otorga a Amalek, que es la falta de fe, y a la duda, es la misma numeración que se le otorga al dólar. ¿Por qué? Porque, según he entendido, es una advertencia al judío de que el dólar puede ser una causa de separación o de alejamiento de mi propia fe, porque entonces voy a colocar mi propósito, mi esperanza en el dinero y no en Dios. Entonces, para alertar del peligro de que lo que puede representar el dólar como un ídolo, como una idolatría, tiene la misma numeración que duda y que falta de fe, que es Amalek, que es lo malo. Entonces, dólar, duda y falta de fe están representados en la misma categoría numérica para el pensamiento judío, ¿no? O sea Entonces, que si reuniera, o sea que si reuniera, bueno, a ver, voy a hacerlo jocosamente, pero de pronto sí puede ser, también si te entendí. O sea que si un judío tuviera $240 contabilizados en billetes, ojo, es una señal de alarma. Ojo, te estás yendo para el lado donde no es. Así es drástica la cosa. no, el término, el nombre dólar, el escribir dólar en hebreo, Ya. tiene la misma identificación numérica en las letras, como lo Ya. puede tener duda y Amalek. Es decir, Ok. ya el mismo término dólar está escrito con una numeración, con una cantidad numérica, se le asigna esa cantidad numérica de 240, que casualmente es igual a falta de fe y al otro, ¿no? Entonces digo, como los judíos, el Claro. pensamiento hebreo puede, de alguna manera, en su pensamiento es distinto al de nosotros, ¿no? Ellos Sí. buscan esa similitud simbólica dentro de todo este elemento. De ahí surge la Cabala, después de todo este elemento numérico y del hebreo hay una parte del judaísmo que es un poco más esotérico, es donde surge buscando la numeración del cuerpo humano y tal, surge lo que es la Cabala. Y de la Cabala surgen muchos elementos de la masonería también, ¿no? Ok. Por eso es que los masones muchas veces hacen una relación o una vinculación con el templo de Salomón. Para ellos el origen de la masonería surge a través del templo de Salomón, haciendo alusión a este componente esotérico de los judíos, ¿no? Entonces se puede decir que de alguna manera las raíces de la masonería beben de la Cabala, y la Cabala es una rama esotérica de los hebreos, ¿no? Que ahora nosotros lo entendemos como judíos, ¿no? Como los Claro. judíos. Ajá. Entonces, si todo está relacionado, como mencionaste la masonería, aproveché para interconectarla, ¿no? Entre todo Ok. lo que estamos diciendo, ¿no? No sé si Gisela y Cristina quieran comentar algo al respecto. Gracias. Bueno, yo quería decir algo. Ay, está muy chueco aquí. Ahorita que mencionabas esta cuestión de la ritualidad en la antigüedad con esto del Molec, que en sí es un ritual, con los rituales a Baal, ¿no? Sobre la agricultura, sobre la sequía, el sacrificio, etcétera, tienen que ver básicamente desde un punto de vista antropológico con la sobrevivencia de las tribus, ¿no? No hay nada de misticismo desde un punto de vista antropológico, analítico.
porque sencillamente estas tribus en la antigüedad, denominadas como tribus, tenían esta necesidad de pertenencia para poder sobrevivir como grupo y poder imponerse por sobre otras tribus y así progresar, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, sí tienes toda la razón cuando dices que está vinculado a un sistema de poder, a un sistema donde hay una autoridad máxima, vertical, y en este sentido, bueno, esto se lee como lo que es el tótem, ¿no? El tótem venerado en una tribu tiene un valor muy, muy simbólico, inclinado, por supuesto, a la ley patriarcal, ¿no? Está cargado de simbolismo porque es una manera de sublimar el sacrificio del padre, digamos, de la tribu en lo carnal, ¿sí? Cuando tú perteneces a un grupo en donde estás luchando constantemente por la sobrevivencia, vas a tener de manera instintiva una necesidad de pertenecer y de sobrevivir y de luchar. Si no hay un simbolismo de por medio, como es la ritualidad y el poder que esto conlleva en la psique de los seres humanos, bueno, esto se lleva al acto, ¿no? Y entonces empiezan a ocurrir acciones de canibalismo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el ritual funciona en estas tribus desde un punto de vista antropológico como un vaciamiento simbólico, ¿no? El problema viene después cuando todas estas vertientes, derivaciones místicas le dan un poder ya completamente esotérico a este tipo de ritualidades y es ahí donde ya se degenera en una perversión, ¿no? Con este tipo de élites, con este tipo de filiaciones exclusivas, como mencionabas, como actualmente las hacen, que es un ritualismo en la secrecía, en la élite, hablando de poder adquisitivo principalmente, de poder territorial, de poder bancario, donde se mueven muchas otras cosas más oscuras, ¿no? Como trata de personas, sacrificios de menores, etcétera. Aquí ya está completamente transgredido, ¿no? Originalmente es una cuestión de sobrevivencia, es una cuestión de supervivencia a nivel simbólico, ¿sí? Donde precisamente va creciendo el hombre como parte de la civilización, de la humanidad, y el ritual tiene que ver, el ritual que estás mencionando, todo lo que es la veneración de un tótem, viene a sublimar al ser humano para que no ocurra en la realidad, ¿no? Es decir, se lee básicamente como que el tótem es el padre de la tribu y para no perder de vista que quieres superar como todos lo buscamos siempre dentro de nuestro grupo familiar, superar a los padres y ser mejor y tener ese crecimiento humano. Este tipo de simbolismos, bueno, es lo que ayuda a crear las civilizaciones en la humanidad, pero el problema viene después cuando se empiezan a crear estos grupos de secrecía, como la masonería, como la cábala, donde ya el esoterismo transgrede completamente estos rituales de supervivencia, de sobrevivencia a nivel simbólico. Y bueno, ahí es donde sí ya empieza la perversión, ¿no? Donde ya sale a la luz que es el pretexto, digamos, para sacar las perversiones de este tipo de élites que mencionabas en un principio, ¿no? Pues nada más brevemente. Gracias, Gisela. Sí, de hecho, cuando hablaba de la parte antropológica, también me recordé de haciendo la investigación, hay investigadores, sobre todo en el orden de la arqueología y de la antropología, que hacían una especie de analogía o de comparación con distintos ritos de otros, no solamente en Medio Oriente, sino, por ejemplo, en México con los aztecas, con el sacrificio que se hacía en Teotihuacán o en distintas pirámides, ¿no? Igualmente en Egipto y en otras realidades. Y decían que una de las razones que posiblemente a nivel antropológico se dan una explicación que puede ser válida
que no es descabellada, que también lo utilizaban como una especie de control natal. Cuando había mucha población, o para mantener la población en raya, en una cantidad establecida desde la normativa de la ciudad, o de ese imperio, se establecía que cuando había un exceso de población o de muchos niños, para evitar que hubiera un desequilibrio en la comida, en la vivienda, para que no se acabaran las provisiones tan rápido. Entonces se tomaba esto como estos sacrificios humanos para también tener como un control natal dentro de estas civilizaciones, ¿no? No suena descabellado tampoco, ¿no? Dentro del pensamiento de ese momento, ¿no? Sí, particularmente en los aztecas, estamos hablando de un imperio perfectamente estructurado, con un control de recursos naturales inmenso para la época y con un control sobre la gente a partir de una tiranía, ¿no? ¿Qué haces para controlar a la masa si eres un tirano? Bueno, pues les metes castigos, les metes la muerte de por medio para tenerlos a tu servicio, ¿no? Y era una manera en la que ellos, desde Tenochtitlán particularmente, tenían sometido a todo el territorio mesoamericano, no nada más lo que abarca México, sino también Centro y Sudamérica, parte de Sudamérica, para poder controlar el insumo y el flujo de estos recursos. Como puedes ver, no hay nada de misticismo. El misticismo generalmente en este tipo de rituales es parte de un control, ¿no? De un control, como bien dices, que puede ser de natalidad, que puede ser de recursos económicos. Y la verdad es que, bueno, actualmente ponen estos rituales de una manera muy mística, ¿no? Principalmente los gobiernos de extrema izquierda, precisamente para mantener a la población entretenida, ¿no? Pero realmente sí tiene que ver con este control, porque, bueno, sacrificaban básicamente niños y doncellas. O sea, una doncella es una mujer muy joven, en edad muy fértil, que puede reproducir fácilmente, y en esa época y sin control sexual, ¿no? ¿Qué te gusta? 10 hijos en potencia, o sea, hablando de chicas de 13 a 14 años para arriba, ¿no? Entonces, bueno, sí, prácticamente era una desgracia ser mujer en el imperio azteca, ¿no? O sea, porque vivías, nacías ya con la frente marcada por la muerte, ¿no? Por el comercio, que también el comercio humano era una cuestión, bueno, el pan de cada día, porque se intercambiaban personas por vacas, por recursos, por animales, qué sé yo. O sea, era un comercio, no tanto por los recursos que vinieron a encontrar los españoles, sino por los recursos que a ellos les funcionaban, ¿no? Para sus construcciones, para sus acueductos, etcétera. Pero como puedes ver, no hay mayor misticismo. El misticismo, la gente, la propia masa que estaba completamente sometida, le adquiere ese misticismo, porque si el ser humano, por instinto gregario, no tiene ese misticismo, esa necesidad nata de creer en algo, se brota, ¿no? O sea, se puede desubicar completamente y desconectar de la realidad, donde el pan de cada día pues era la muerte, ¿no? O el comercio humano. Sí, y vemos cómo eso ocurre también en tiempos tan cercanos a nosotros, como por ejemplo ocurría en China con el control natal de los de nacimientos que había en China, que no podían tener si eran niñas, había un número específico para los hijos, ¿no? Y si eran, creo que el límite era basado sobre todo en el tema femenino, ¿no? Sí, que era... Sí, me refiero a que nada más pueden tener un hijo, ¿no? Sí, Varón. yo creo que ahora ha cambiado porque por el tema de que los movimientos demográficos han cambiado, las exigencias han cambiado. Y de hecho, dicen que en China hubo un fenómeno en que no habían
la escasez de mujeres hacía que tenían que buscar mujeres de Corea del Norte o de otros sitios para poder tener descendencia, porque ya ese control tan férreo que había hizo que la natalidad le jugara en desfavor a China, ¿no? Lo mismo pasa acá en España. Yo creo que Amor Cristina también puede, Amor, comprender un poco lo que digo, con respecto a que me da la impresión de que mentalidad que se ha inculcado de no tener hijos en España porque para prevalecer el bienestar social se ha creado en un ritual de Molech, porque justamente al permitir desde fomentar, sobre todo en época de Zapatero, en adelante, cuando se promueve el aborto, cada aborto es un ritual de Molech, porque se está sacrificando niños en base a un control que te han vendido, que te han enseñado, que te han dicho que es positivo, inclusive hasta el punto donde en Europa se está promoviendo como un derecho que aparezca en la constitución de cada país como un derecho, como el primero que lo ha hecho es Francia, donde el aborto es un derecho de la mujer constitucional. Eso es un rito de Molech en tiempos modernos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo, que todo es por el control. Todo el negocio que hay detrás del aborto y detrás de los métodos anticonceptivos muchas veces es pensando no en función del bien de la persona, sino en el control político sobre la población. Y esto es lo que hemos dicho anteriormente cuando se une esa triada de que cuando aparece el ritual Molech, cuando hay un beneficio económico, político o militar detrás de él. Lo mismo ocurre con el tema de esto, lo que se conoce como el lobby gay, ¿no? Que no es para respetar ni defender los derechos homosexuales, simplemente es para garantizar que la población disminuya, porque entre dos mujeres y dos hombres no puede haber una concepción. Entonces, el hecho de invertir tanto dinero en la promoción de la homosexualidad no es porque realmente le interese a la persona que es homosexual, sino porque están garantizando una relación que no va a consistir o no va a promover un problema, porque simplemente va a haber una natalidad cero en medio de estas relaciones que son de un solo sexo, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es hasta qué punto nosotros estamos en un mundo que nos manipulan tan fácilmente, ¿no? La pregunta sería como más personal, ¿no? Yo me dejo manipular por todas estas élites, como utilizando de nuevo este término, ¿no? Élite. ¿Hasta qué punto yo contribuyo a esas élites para dejarme someter? Y ahí estamos sacrificándonos cada uno de nosotros y sacrificando a nuestros hijos, que es lo peor, ¿no? No, pero tampoco es que nos haya salido tan bien, ¿no? Porque ahora también está la sobreadopción, ¿no? De estas parejas del mismo género y la comercialización de los vientres para satisfacer estas necesidades, ¿no? Entonces, no le salió tan bien la jugada, sin embargo, sí se inclina hacia otro tipo ya de comercio humano. Sí. Por ejemplo, aquí en Colombia, aquí sí preocupa a mí, pues desde el punto de vista jurídico preocupa porque, digamos, la Corte Constitucional, que es el máximo órgano que vela por la supremacía de la Constitución política colombiana, ya ha manejado en diversos pronunciamientos jurisprudenciales la aceptación del aborto, obviamente con ley previa. O sea, hay unos casos excepcionales que ya te avalan poder practicar el aborto. O sea, lo que yo entiendo con lo que ustedes están aquí hablando es que el tema del aborto es una visualización de mujer. Eso sí, pongámosle la firma, más lo que tú dices de lo de la identidad de género, que es el control de la natalidad, que entre comillas guiño esto del aborto, pues es preocupante. Ahora yo, yéndome haciendo el bandazo hacia la parte histórica, no sé si ustedes vieron hace poco, bueno, aquí en Colombia el mes pasado pasaron aquí la película de Nuremberg, no sé si la vieron, la última adaptación de Nuremberg, que buscaron a uno
al segundo cabecilla más grande después de Hitler. Y él hablaba pues de la cuestión de, mostraban escenas muy desgarradoras, montañas de cadáveres judíos por todas las atrocidades que cometían, sus formas de pensar. Pues la pureza de la raza, eso también tiene, me imagino que eso también tiene que ver algo con Mollet, no en cuanto al aborto, pero sí en la cuestión de la purificación de las razas, ¿no? Y creo que eso todavía debe existir, porque hay segregaciones raciales. Todavía a los afrodescendientes les dicen negros despectivamente. No sé si eso también tenga que ver ahí. Eso es algo que todavía está ahí latente. Sí, vamos a escuchar a Cristina, que levantó la mano. Bueno, buenas tardes nuevamente. Claro. Buenas tardes. Dependiendo de la diferencia horaria que estemos cada uno. Hombre, yo quería decir la verdad que, bueno, desde la antigüedad, ¿verdad?, hasta la actualidad, siempre se ha tenido tendencia a un cierto politeísmo, ¿verdad? Y adorar a dioses que no tienen nada que ver, pues, con el catolicismo o con el budismo o con cualquier religión que, bueno, que mientras sea digna y no haga daño a nadie, vuelvo y repito, mientras sea digna y no haga daño a nadie, es respetable. Porque ese paganismo y ese politeísmo es un hilo muy fino que va unido con las sectas y con la manipulación hacia hombres y mujeres, bueno, hacia seres humanos, ¿vale? Personas, personitas, da igual la edad y da igual el sexo, la religión, la política, el país, la nacionalidad, ¿no? Utiliza y se manipula mucho desde el politeísmo, desde la adoración a animales, desde la sangre de los animales, esa idolatría a los animales, a la fecundidad, a dioses paganos que no tienen nada que ver con Jesucristo ni con, bueno, digo Jesucristo porque yo soy católica, pero vamos, que evidentemente que no tienen nada que ver y además no porque en la antigüedad no sea lícito, porque en la antigüedad evidentemente muchas culturas han utilizado determinadas pues, prácticas desde antes, ¿no? Pero que curiosamente es algo curioso, siempre aparece lo mismo, las figuras de adoración hacia animales, para hacer brujerías de cualquier tipo, hechicerías de cualquier tipo, manipulación de cualquier tipo. Y en relación a lo que decía Gisela, pues a veces hay personas que, curiosamente, las personas que les gusta mucho el misticismo de una manera normal, pues a veces las captan sectas para manipular ese misticismo a su favor, o sea, para conseguir manipular que esa persona adore lo que no tiene que adorar y en momentos de debilidad o de vulnerabilidad o de porque te falta trabajo, porque no tienes dinero, permítanme que hable así de una manera más cercana para que se me entienda mejor, ¿verdad? Pues porque no tienes dinero, porque te va mal con tu marido o con tu mujer, porque has tenido una bronca, una discusión en casa, o porque no le puedes ofrecer a tu hijo la universidad o el colegio más caro o el mejor del mundo, pues utilizan todas esas artimañas para engañar, para mentir, para manipular. Cuidado, que la astrología ha existido desde la antigüedad. Muchos físicos, muchos químicos de la historia han sido astrólogos y la astrología ha existido. Pero claro, siempre se utiliza curiosamente el tema de los animales para muchas prácticas exotéricas, de hechicerías, de brujerías. Y lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado, porque aunque parezca todo, evidentemente es muy interesante todo este tema, pero que hay un hilo muy fino entre las sectas y sectas muy peligrosas, muy peligrosas, porque hay muchas sectas y hay personas incluso que se hacen pasar por cristianos y no lo son, porque
utilizan la palabra cristiano para venderse y dejar mal a los que realmente somos cristianos, o sea, a los que realmente somos discípulos y testigos de Jesucristo, ¿no? Y creo que esto lo debo de decir porque estamos viviendo en un mundo muy fraudulento, donde se manipula y se utiliza al diablo y se utiliza a todo lo que no es de Dios para dejar mal a la Santa Madre Iglesia y dejarnos mal donde prevalezca el mal y no el bien, que es lo que nos va a santificar a todos el día que Dios quiera, ¿no? O sea, yo creo que eso para mí es un tema que es muy importante, porque es que es un hilo muy fino que psicológicamente incluso nos hace daño, nos perjudica, no nos beneficia, porque se mezcla la cultura del saber, que es sanísimo, como es un tema el que estamos compartiendo esta tarde todos, con cosas que nos perjudican y que no es bueno para nadie, para ningún ser humano, ¿no? Hay muchas personas que la nueva era, el practicar el yoga y que te lleve a otro rollo, que te laven la cabeza y que tú ya no sabes dónde estás ni lo que estás haciendo y que confundas un don del Espíritu Santo con la imposición de manos de otra cosa que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, o que se mezcle el budismo y ejercicios de relajación, por ejemplo, de respirar bien, que lo recomiendan en psicología, con otro tipo de prácticas. Al final, lo curioso es que aparecen animales por todas partes. Y al final todo parece que no, pero va entrelazado, ¿no? Y todo lo que no es de Dios al final sale a la luz y cuanto mejor estemos informados, mejor nos podremos defender para tomar medidas para protegernos nosotros y proteger a nuestros hijos, ¿no? Porque creo que es muy importante esto, porque al final nos puede repercutir negativamente si seguimos la manipulación del mundo y la manipulación de cualquier orden militar que vaya en contra de lo que dice Jesucristo. Y con esto termino, porque si no, a mí me encanta hablar, por eso a veces prefiero quedarme callada porque no quiero interrumpir a Ronald. Perdón, Ronald, gracias. No se preocupe, no, la idea es que participemos todos aprovechando que somos pocos, además, podemos escucharnos sin problema. Vamos a pasar a lo de la lectura bíblica. Yo voy a indicando los textos bíblicos donde vamos a encontrar la presencia del ritual de Molec dentro de las Sagradas Escrituras y cómo desde el pacto que hace Yahvé con Abraham se condena esta práctica que, como dije anteriormente en la introducción, comienza desde los amonitas, pero se cuela también en los israelitas, porque sucede dentro del pueblo de Israel. Y además hay una tribu, que hoy no nos va a dar tiempo de desarrollarla, pero es la tribu de Dan, D-A-N. La tribu de Dan es una tribu que se alejó totalmente del culto a Yahvé y comenzó a adorar dioses paganos. Y es algo curioso porque siendo una de las tribus de Israel, es una tribu que se apartó y se levantó su propio Dios. Entonces vemos cómo aún dentro del pueblo de Israel, dentro de los que somos escogidos por Dios, muchas veces no estamos exentos de caer en estas tentaciones. La primera cita es Levítico, capítulo 18, versículo 21. Yo voy a leerlo desde la Biblia que dice aquí, Biblia didáctica de la editorial PPC. Y en Levítico, capítulo 18, versículo 21, dice, no darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar por el fuego ante Molec, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor, ¿no? Entonces fíjense que aquí en Levítico ya hay una advertencia. No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar por el fuego ante Molec, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Dice, lo expresa de una manera muy directa. El otro texto, la otra cita, es en Levítico, capítulo 20, versículo 2 al 5. Y dice, esto dirás a los hijos de Israel. Si un hombre cualquiera, israelita o emigrante, que reside en Israel, entrega uno de sus hijos a Molec, morirá sin remedio. El pueblo de la tierra lo apedreará.
es decir, el pueblo de donde surca ese rito. Yo mismo me volveré contra ese hombre, lo extirparé de su pueblo, por haber entregado un hijo suyo a Molec, manchando mi santuario y profanando mi nombre santo. Pero si el pueblo de la tierra cierra los ojos ante ese hombre que entregó uno de sus hijos a Molec y no le da la muerte, yo mismo me volveré contra ese hombre y contra su familia y lo extirparé de su pueblo, a él y a todos los que como él se prostituyan con Molec. Entonces vemos cómo hay una normativa bastante fuerte con respecto de que hay que darle muerte a cualquier israelita que caiga en la tentación de hacer este culto a Molec o este ritual a Molec. Hay otro pasaje bíblico que está en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. En esa cita, 11, capítulo 7, dice, estoy buscándolo por acá, dice, edificó Salomón por entonces un altar a Camós, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Milcom. Milcom, recuerden que es el dios de los amonitas, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras, que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, dándole instrucciones sobre este punto, que no fuera en pos de dioses, de otros dioses, pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. Entonces vemos cómo acá el mismo Salomón cae dentro de la tentación de rendir culto a otros dioses, inclusive a Milcom, que es el dios de los amonitas, y a Camós, que es el dios de Moab, de los moabitas. Recuerden que los moabitas y los amonitas son del mismo tronco, es decir, son primos directos y son primos segundos de los israelitas porque están dentro del mismo árbol genealógico de Abraham. Entonces, estaba dentro del contexto cultural caer en estas tentaciones. Y recordemos que Salomón es un rey, por tanto, se vuelve a cumplir que esta ritualidad está siempre vinculada en estas esferas de poder, donde implica lo económico, lo político y lo militar. El otro texto que podemos encontrar acá en Primera de Reyes, ya le voy a indicar cuál es. Es segunda, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3. En Segunda de Reyes 16, 3 dice, sino que siguió los pasos de los reyes de Israel, incluso arrojó a su hijo a la pira de fuego, según la abominable costumbre de las naciones que el Señor había expulsado antes los hijos de Israel. También ofreció sacrificio y quemó incienso en los santuarios, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Aquí está haciendo referencia a, yo creo que no me recuerdo si era David, vamos a leer un poco antes de la cita para ubicarnos. Dice, comenzando el capítulo 16, el año 17 de Pekah, hijo de Romelías, subió al trono de Ahaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando subió al trono, tenía Ahaz 20 años, y su reinado duró 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto a los ojos del Señor, su Dios, como lo había dicho David, su padre. Es decir, estamos hablando de un reino que es hijo de David, uno de los hijos de David, sino que siguió los pasos de los reyes de Israel. Incluso arrojó a su hijo a la pira de fuego, es decir, que el propio rey hizo ese ritual a Molec, porque su propio hijo lo lanzó al fuego, según la abominable costumbre de las naciones que el Señor había expulsado antes de los hijos de Israel. También ofreció sacrificio y quemó incienso en los santuarios, en las colinas y bajo todo árbol frondoso, ¿no? Una relación también a estos cultos que se hacen de manera anímica, ¿no? A la naturaleza.
Entonces vemos cómo los reyes de Israel cayeron en la tentación de quemar a sus propios hijos, ¿no? Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 16, del 1 en adelante. En Segunda de Reyes 17, capítulo 17, versículo 17, vamos a ver qué dice. Allí se nos indica: arrojaron sus hijos e hijas a la pira de fuego, consultaron los augurios y practicaron la adivinación. Por dinero se prestaron a hacer el mal a los ojos del Señor, hasta el punto de encender su ira. Y se encolarizó el Señor sobremanera contra Israel, apartándolo de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Entonces, aquí nuevamente vemos cómo el pueblo de Israel vuelve a caer en la tentación del ritual de Molec, ¿no? Porque dice específicamente que abandonaron los mandamientos de Dios e hicieron ídolos fundidos de los dos becerros y el cipo sagrado. Eso lo dice un versículo anterior. Y ya en el versículo anterior, el 16, dice: se postraron también ante todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Y ahí, después de nombrar a Baal, mencionan el rito de Molec, que es que arrojaron sus hijos e hijas a la pira de fuego, consultaron a los augurios y practicaron la adivinación. Quiere decir que un ritual perverso que lo detalla a la perfección acá en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver dónde más podemos ver este tipo de ritualidad. Vemos Segunda de Reyes 21:6. Lo buscamos en la Biblia. Y en el capítulo 21, versículo 6 se dice: luego, voy a leer el versículo anterior para tener un contexto. En Jerusalén estableceré mi nombre. Construyó altares a todo el ejército de los cielos en los dos patios del templo del Señor. Luego arrojó a su hijo a la pira de fuego. Practicó la adivinación y la magia, consultó a adivinos y a nigromantes, haciendo mucho mal a los ojos del Señor y provocando su cólera. La imagen esculpida de Aserá, que será un ídolo, que había tallado, la instaló en el templo de que el Señor se había hecho en manos de David y Salomón. Es decir, que en el mismo templo de Jerusalén habían levantado un ídolo que se llama Aserá. Y a este Aserá habían arrojado a la pira sus propios hijos, es decir, que hicieron el rito de Molec en honor al dios Aserá dentro del templo. Entonces, imagínense lo escandaloso que eso puede significar, ¿no? Vamos a leer algunas citas más para... después que hemos leído a Segunda de Reyes 21:6, vamos a leer Segunda de Reyes 23:10. En el 23:10 leo acá, dice: profanó el Tofet del valle de Ben-Hinnom, para que nadie hiciera pasar por el fuego a su hijo o a su hija en honor a Molec. Porque este ritual de Molec casi siempre se hacía en el mismo lugar, que es en el valle de Ben-Hinnom. Entonces acá en el versículo hacen mención que se profanó el valle de Ben-Hinnom para que nadie hiciera pasar por el fuego a su hijo o a su hija en honor a Molec. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor, cerca de la cámara del eunuco Netán-Melec, que estaba en las dependencias, y quemó el carro del sol, ¿no? Hacen alusión nuevamente a esta ritualidad. Vamos a salir de los reyes y entrar en Jeremías, que ya sería la parte de los profetas, ¿no? En Jeremías 32:35. En Jeremías 32:35 dice lo siguiente: construyeron en honor a Baal recintos sagrados en el valle de ¿dónde? De que habíamos mencionado anteriormente, en el valle de Ben-Hinnom, para pasar a fuego a sus hijos e hijas en honor a Moloc.
cosa que no les mandé ni me había pasado por la imaginación. Obrando de ese modo abominable, incitaron a pecar a toda la gente de Judá. Fíjense cómo es reiterativo a lo largo del tiempo que caen en esta tendencia de ir al valle de Beginón a hacer el sacrificio o el ritual de Molec a distintas deidades. En este caso sería a Baal. En Jeremías 7:31, tendríamos que retroceder un poco. En el capítulo 7:31 dice lo siguiente. Han construido los recintos sagrados que está en el valle de Beginón para quemar en ellos a sus hijos e hijas, algo que yo no les mandé ni se me pasaba por la cabeza. Ya no se llamará Valle de Beginón, sino Valle de la Matanza. Los cadáveres de la gente de este pueblo servirán de pasto a las aves y a los animales carroñeros. Y no habrá nadie que los espante. Haré que en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén enmudezcan las voces alegres de fiestas, las voces del novio y de la novia, pues todo el país quedará desolado. Como la amenaza que hace Yahvé por haber caído en hacer sacrificios en el valle de Beginón, que él mismo habla del que sería el valle de la matanza. Pasamos a otro profeta, a Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 20 al 21. Vamos a Ezequiel. Ezequiel 16, 20, 21. Me pasé de página. Bien, aquí vamos a leer lo siguiente. Tus hijos e hijas que habías dado a luz para mí, los ofreciste como comida, como si no bastasen tus prostituciones. Sacrificaste a mis hijos y se los entregaste como ofrenda. Acá es mucho más fuerte, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de que fueron sacrificados, sino que fueron canibalizados, ¿no? Porque el texto hace alusión a que el cuerpo sacrificado fue utilizado como comida. Aquí, a menos que haya sido de una manera simbólica o analógica, pero literalmente se habla es de que los cuerpos sacrificados, sus hijos sacrificados, terminaron siendo sus propios alimentos. Hay una amenaza ahí en Ezequiel que dice, en medio de tus acciones detestables, a partir del versículo 22, y de tus prostituciones, no te acordaste de los días de tu infancia, cuando completamente desnudo revolcabas tu desnudez en tu sangre. Y para colmo de tu perversión, ahí de ti, te has construido una alcoba y te has hecho un lugar de culto en cada plaza. Acá, ya después, más adelante, ustedes con tiempo lo van a leer y van a denunciar otro rito que es de la prostitución sagrada. Se dice que se hizo un recinto donde dice en el versículo 26 que a ejemplo de los egipcios te prostituiste tú con tus vecinos de cuerpo fuerte, multiplicando tus prostituciones por todo el pueblo, creando mi irritación. Entonces te castigué reduciendo tu ración, es decir, seguramente haciendo alusión a la comida, a la ofrenda que se comieron. Dicen que por culpa de las prostituciones fueron castigados con escasez de alimentos. Seguramente había hambre y fue una justificación del momento hacer los sacrificios humanos para comérselo ante la carencia de alimentos. Pero esta carencia de alimentos a su vez está asociada por otro rito, como castigo del rito de la prostitución sagrada. Ese es 16:26. Esto está en Ezequiel capítulo 16 del versículo 22 en adelante, hacen referencia a la prostitución sagrada y es bastante extenso. Todos esos versículos van a hacer alusión a la prostitución, que es otro rito que ahora mismo no estamos tocando. Vamos a cambiar sí, porque de profeta
porque creo que de Ezequiel había una que era, tengo una cita que es 20, 26, 31, yo creo que esa no la he leído. En Ezequiel 20, 26 y 31, vamos a ver qué dice. En el versículo 26 dice, permití que se contaminaran con sus propias ofrendas, haciéndoles sacrificar a sus primogénitos para que se horrorizaran y reconocieran que yo soy el Señor. Acá es una literatura un poco más oscura porque está hablando de que Yahvé provocó esa situación. Habría que ver después, ustedes también pueden ir investigando qué interpretación se le puede dar, ¿no? Pero acá ustedes buscan Ezequiel 20, 26 y dice literalmente, yo, Yahvé, permití que se contaminaran con sus propias ofrendas, haciéndoles sacrificar. Claro, aquí el término haciéndoles es como que si fuera voluntad, ¿no? A voluntad. Haciéndoles sacrificar a sus primogénitos para que se horrorizaran y reconocieran que yo soy el Señor. En el 31 dice, si vosotros, casa de Israel, seguís contaminándose o contaminándoos con vuestros ídolos, ofreciendo vuestros dones y haciendo pasar a vuestros hijos por el fuego hasta el día de hoy, ¿cómo me van a responder? ¿Cómo yo voy a responder a sus consultas? ¿Cómo yo voy a responder a sus súplicas? Por mi vida, oráculo del Señor, que no responderé a sus súplicas. Es decir, como diciendo, si ustedes que están haciendo estos sacrificios de infantes, pasándolo por el fuego, ¿cómo después de hacer eso me van a consultar a mí y pedir ayuda, ¿no? Eso lo ven ustedes en el capítulo 36 del versículo 20. Podemos continuar un poco más. Vamos a otro profeta, al profeta Amós. Amós capítulo 5, versículo 26. En el capítulo 5, versículo 26, Amós indica, tendrán que cargar con Sicut, vuestro rey, y con Quillún, sus imágenes de las estrellas, sus dioses que les habéis fabricado. Ahí nada más el término, el versículo 26 es ese nada más, ¿no? Haciendo alusión a que hicieron dioses y entonces dice, tendrán que cargar con Sicut, su rey, vuestro rey, y vuestras imágenes de las estrellas como una especie de culto o de adoración a los astros, ¿no? Vamos por último, para salir del Antiguo Testamento, vamos a buscar una cita del Nuevo Testamento para terminar. Aquí recordemos que dejamos el hebreo y pasamos al griego. Y en griego el término Moloch es muy parecido, lo único que termina como una especie de J. Sería la traducción en griego, pero como son letras griegas, cuando lo vayan a ver en sus Biblias van a ver, ¿no? Pero se puede traducir fácilmente como Moloch. Acá vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 43. Bien, vamos a buscar acá, 7, 43. Dice acá, ya me estoy ubicando aquí, 42. Voy a leerlo desde el 42. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó a la adoración del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctima y sacrificio durante 40 años en el desierto, casa de Israel? Tomasteis con vosotros la tienda de Moloch o de Molec, y la estrella de vuestro dios Refán, otro dios de los astros. Las imágenes que hicisteis para adorarlas. Pero yo os llevaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, como mandó el que dijo a Moisés que la construyera copiando el modelo que había visto. Haciendo alusión a los versículos anteriores,
se nombran dos dioses en la cual se ofrecían sacrificios el pueblo de Israel mientras que estuvo en esos 40 años en camino a la tierra prometida. Y uno de esos sacrificios era a la tienda de Moloch y a la estrella de Refán, dos dioses, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que mencionan a Moloch, es decir, si nos ubicamos al contexto de la lectura, es decir, aquí no estamos interpretando nada, estamos simplemente leyendo. Y según lo que dice literalmente, es que mientras ellos están en camino a la tierra prometida, aún así, que ya Dios los había sacado de la esclavitud, le había prometido la tierra, y aún así, durante ese trayecto, sacrificaron a sus hijos, porque no lo dice expresamente, como en el Antiguo Testamento, que lo lanzaron a las piras del fuego, pero solamente con el hecho de nombrar a Molec, están indicando de que todavía ese rito lo estaban practicando cuando caminaban hacia la tierra prometida. Quiere decir que podemos ver cómo a lo largo de toda la Biblia, de toda la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, es una tentación recurrente de sacrificar para tener beneficios económicos, políticos o militares, ¿no? Es una constante. Hay un punto que sí hemos leído que no entra dentro de esta triada, que es la del hambre, ¿no? Porque hay una parte que hemos leído en Ezequiel, que se habla de que se llegaron a sacrificar personas humanas, y por la escasez de raciones que había allí, también por separar su corazón a Dios por los rituales de prostitución, no solamente sacrificaron a los seres humanos, sino que terminaron comiendo sus propias ofrendas, ¿no? Entonces, bueno, aquí no estamos interpretando nada, lo que hicimos fue leer. Interesante, creo que puede quedar como tarea del libro de Ezequiel, porque hay una parte que hemos leído que habla de un poco de imposición, ¿no? Aquí podemos ver cómo dentro del contexto de la escritura del Antiguo Testamento hay elementos todavía muy humanos, ¿no? Porque pensar que Dios va a provocar esa situación para que ellos vean y se arrepientan es un Dios sádico, ¿no? Entonces también tenemos que verlo con ciertos matices en la cual todavía la concepción del escritor sagrado todavía está escribiendo muy humanamente, y tampoco no vamos a interpretar literalmente que Dios quería eso, ¿no? A pesar que en la Sagrada Escritura establece que lo provocó para que se dieran cuenta de su error. Bien, yo aquí termino las citas bíblicas. ¿Qué le han parecido? Si conocían esas citas bíblicas dentro de la Biblia, si conocían esas referencias rituales permanentemente a lo largo del pueblo de Israel. No sé si es algo nuevo para ustedes o ya lo habían escuchado anteriormente. Bueno, yo lo había escuchado en algún curso, pero no desde un punto para cuestionar, sino para entender allá de la comprensión humana, ¿no? O sea, no estamos hablando de que Dios se arrepiente, ¿no? De haber dado esa libertad, sino que ve horrorizado por dónde se desvía el pensamiento humano, ¿no? A partir de una creencia, porque hay una delgada línea entre creer y buscar una certeza y creer como acto de fe, de tal forma que no se puede culpar humanamente la superioridad de Dios, sino que ver con qué facilidad cae el hombre, el ser humano, como especie, en creer que a partir de este tipo de rituales va a obtener una ganancia fehaciente, ¿no? Y porque finalmente, como ya lo mencionabas tú anteriormente en otras clases, la perfección de la libertad es tal que va más allá de las consecuencias que nos puedan acarrear a nosotros como mortales, ¿no? Sí, es así, pero es correcto. Gracias, Gisela. No sé si Cristina o Hernán querían comentar algo sobre las citas bíblicas que hemos leído.
Sí, para mí es novedoso las citas bíblicas. Sí había escuchado la de Salomón, pero las otras no. Y digamos que quisiera hacer como un comentario en el siguiente sentido. No hay duda que lo que al hombre le prohíben es lo que más lo incita a hacer. Eso, desde que tú le pongas barreras a algo que no debes hacer, el, el, la conciencia misma te impele a hacer lo contrario. Eso, eso es, digamos, una constante de todas estas citas bíblicas. Ahora bien, me impacta y me abruma las de Ezequiel, sobre todo, porque es que es una sistemática de actos, ¿no? O sea, es, es ritualidades con canibalismo, con prostitución, con consumo del cuerpo humano. Entonces es una cadena, es una espiral muy peligrosa. Eso por un lado. Y ahora, lo otro es que a mí no me cabe en la cabeza y tiene que ver con Salomón. ¿Cómo es posible que Salomón, Dios le da la sabiduría y él no aprecia ese don? Porque hasta uno aquí actualmente, tú, yo, cualquiera de nosotros, quisiéramos tener esa sabiduría que tuvo Salomón y se desbordó porque se dejó seducir por unas prácticas. Entonces, eso yo cuestiono eso porque, digamos, no es dable, no es dable. Es decir, uno teniendo la sabiduría, obviamente los contextos no son iguales, pero teniendo todo el conocimiento donde puedes tú discernir el bien y el mal, él por un fino hilo se desbordó. Es lo que no me explico, no me explico. Porque eso sí. Sí, sí, yo creo que es una manera de ver que ningún ser humano está exento a caer en ese pecado, ¿no? Yo creo que ahí es donde más se evidencia la misericordia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Una de las cosas que a mí yo he aprendido también a lo largo de esta investigación y de las clases es que Dios respeta y se hace presente en medio de la miseria humana, ¿no? Porque es allí donde nosotros nos desarrollamos, ¿no? Es decir, nuestra cultura, que nosotros podemos pensar, bueno, eso era en la época primitiva, pero es que fíjate lo que acaba de decir Hernán, ¿no? Que lo unió, prostitución, canibalismo y sacrificio humano. ¿Y acaso eso nosotros no nos suena a lo que estaba ocurriendo en la isla de Epstein? Que según los emails y los correos electrónicos apuntan a que esas mismas prácticas de prostitución, canibalismo y sacrificio humanos ocurren delante de nosotros. Y uno de los motivos de hacer este curso es precisamente para que nos demos cuenta cómo desde los orígenes de la humanidad esto se ha repetido. Y a lo largo del curso que estamos empezando hoy, vamos a hacer un recorrido hasta llegar hasta el 2026. Ahora comenzamos de lo más tardío, que es Abraham. Imagínense cómo esos mismos hechos que ocurrieron desde la época antes de Abraham, todavía repercute en el día de hoy, porque es lo mismo que ocurre en el caso de la isla de Einstein, y porque es lo más reciente, pero ya nos vamos a ir dando cuenta cómo lo mismo ocurre con otros hechos históricos, no tan lejanos, pero que lamentablemente nos olvidamos muy pronto de las cosas, pero son situaciones que se han ido repitiendo como espirales a lo largo de la historia, muy escondidos. Muchas veces no se sabían porque no había los medios de comunicación que existen el día de hoy, que todo se sabe. Pero esto es una espiral donde no todo termina en sino que echamos para atrás y hay casos semejantes a lo largo de la historia, a lo largo de toda la historia. Y nos vamos a ir dando cuenta cómo ahorita estamos en la etapa bíblica, cómo esto después pasa a la edad moderna y se va transformando en organizaciones más organizadas, ¿no?
o élites más organizadas o sociedades más organizadas, y todo se desprende de la desviación del corazón justamente de muchos israelitas, y es por eso que de Salomón sale la Cabala, y de la Cabala sale las raíces de los Rosacruces, de la masonería, del templo del Golden Gate, todo eso para terminar en las asociaciones o sociedades que todavía imperan en el reino en el día de hoy. Entonces, esa es la médula que queremos tocar durante el curso, cómo todas estas cosas se siguen manejando de la misma manera. Pero recordemos que el demonio perdió la batalla, y todo esto es simplemente ofrendas humanas, en el sentido que son mortales, materiales. El demonio puede ofrecer cosas en este contexto material. Entonces, por eso toda esta gente hace ese tipo de sacrificio para verse más joven, para huirle a la muerte, para tener más dinero, para tener más poder, para intentar tener un control de su vida que al final no la van a tener, porque la muerte va a llegar indistintamente. Fíjense cómo hay artistas, políticos que con dinero se han desfigurado hasta su propio cuerpo, haciéndose tantas operaciones en una escapada, en un acto de desesperación por ser jóvenes, por X, ¿no? Y hay un caso interesante que estaba investigando sobre esta periodista norteamericana que es Helen, ¿no? Que tiene un programa famoso en televisión, ¿no? Es interesante el caso de ella, hablando, que no, todavía eso va más adelante. Ahorita nada más nos tocaba hablar de la parte bíblica, pero sí les adelanto que cuando yo estaba haciendo la investigación, en el caso específico de ella, dice que hay datos de una desmejoría física muy notoria, en todos los sentidos, y que se están investigando a qué se debe, ¿no? Porque antes se veía más joven, más vital y más joven, y ahora actualmente está en declive, ¿no? Entonces están relacionando que ella visitaba a esta isla de Esten a inyectarse adelantos genéticos que él manejaba, porque la isla no se puede ver solamente como una especie de club donde habían chicas menores, sino que incluso había investigaciones científicas donde se buscaba la eterna juventud, ¿no? Y entonces muchos de los artistas famosos iban para allá a hacerse estos tratamientos, y cuando se supo lo de la isla, dejaron de ir muchos, me imagino que no pudieron ir más, y están investigando cómo hay un declive de salud de muchos artistas a raíz y entonces hacen la comparación del momento en que dejaron de ir a la isla, cómo desde ese momento hasta ahora su salud empeoró de una manera avanzada, ¿no? Como que perdieron esa medicina que tenían anteriormente. Todo esto puede ser mentira, pero no deja de ser interesante, y hay datos en la web, ¿no? Que se pueden investigar. No sé ustedes si quieren decir algo antes de terminar, porque ya por hoy hemos abarcado bastante, sobre todo en el tema bíblico. Hemos descubierto las tribus. Otro interesante es la tribu de Dan, que están dentro de las 12 tribus de Israel, como la tribu de Dan se volteó totalmente a Yahvé. Y es interesante porque en el Apocalipsis hablan otra vez de las tribus. Yo sé que en el contexto bíblico, la tribu de Dan hubo un momento en que lo quitan, que yo creo que en el Apocalipsis no mencionan a la tribu de Dan en el momento de la Nueva Jerusalén. Mencionan 12 puertas o algo así. Tengo que investigar, recordar un poco más, pero yo creo que en Ezequiel creo que la colocan y en el Apocalipsis lo quitan. Hay un paralelismo del Apocalipsis con el texto de Ezequiel, donde hace alusión a Adán. Adán es decir, la tribu de Dan. Después investigo mejor para tener la idea más fresca, pero se lo suelto por si desean investigar también allí, porque hay referencias de que en el judaísmo hay de todo un poco, no todos son creyentes.
está el tema del sionismo, ¿no? Entonces muchos hacen referencia que, a nivel apocalíptico o escatológico está ese grupo de judíos, que puede ser la tribu de Dan, todo esto simbólicamente, ¿no? En la cual, en vez de ser un bien, es posiblemente están abonando el camino para el anticristo, ¿no? Desde el contexto apocalíptico, ¿no? Entonces, todo esto lo puede ser, no estamos inventando nada, se puede, está en la Sagrada Escritura, es cuestión de leerla y buscar una interpretación, ¿no? de todo esto. Bien, no sé si quieren tener algún comentario, Gisela, Cristina. Bueno, efectivamente estamos todos expuestos a equivocarnos, todos, yo la primera, o sea, todos nos equivocamos todos los días y estamos expuestos a millones de tentaciones. Pero bueno, evidentemente también es verdad que vivimos en un mundo donde cada vez más, ¿verdad? Nos exponemos o nos exponen, no sé. Nos exponemos, nos exponen, no sé, pero a todo tipo de tentaciones y de modelos diferentes de prosperación, donde a lo mejor todo es demasiado bonito, demasiado atractivo, ¿verdad? Y al final, pues, como bien decía Ronald hace un momento, son cosas un poco efímeras que al final no... Bueno, somos humanos, a todos nos gusta estar lo mejor posible, pero evidentemente hay cosas que nos alejan de Dios, que es lo que quise también decir antes, ¿no? Pero claro que todos estamos expuestos todos los días a equivocarnos, a cometer errores, a meter la pata, a dejarnos llevar por cosas, pero también podemos rectificar, que yo creo que eso también es importante, decir, pues yo qué sé, pues si el tabaco, por ejemplo, no es bueno, es un ejemplo que me acabo de inventar. El tabaco no es bueno, pues intentar dejar de fumar porque no es bueno para mí. Y si no es bueno para mí acudir a determinados lugares, pues intentar rectificar con la ayuda de Dios, ¿no? Porque Él todo lo puede. Pero equivocarnos, todos nos equivocamos y cada vez más nos exponemos a millones de cosas que a veces dan miedo y respeto, porque no sabemos por dónde vamos o cosas que desconocemos, ¿no? Y dan respeto y miedo, ¿no? Pero como decía antes Ronald hace un momento, pues el Señor resucitó por todos nosotros, murió en la cruz y derramó toda la sangre que derramó por todos nosotros y por cada uno, y tenemos que también pues seguir confiando en Dios y no separarnos de Él, ¿no? Y yo le quería hacer una pregunta a Ronald. ¿Y lo del tema del búho es por algo? Porque me llamó un poco, o sea, lo de la figura del búho es por algo específico que se ha descubierto nuevo o algo, y eso te quería preguntar. Gracias. Sí, el tema del búho es un simbolismo, sobre todo en el caso del búho y la lechuza, dentro del pensamiento semítico, como lo relacionaban como un demonio, un espíritu maligno, porque aparece primero en las noches, es un animal nocturno, y que generalmente está asociado a los cementerios, ¿no? Me imagino que era porque eran sitios solitarios y ellos, cualquier animal, ¿no? Buscará estar en sitios alejados a los seres humanos, entonces como veían que eran animales nocturnos y que normalmente rondaban sobre las tumbas en el imaginario del pueblo semita, piensan que son espíritus malignos, que vuelan, que se hacen presentes allí. De hecho, el búho hace referencia a Molech y la lechuza a Lilith, ¿no? Una versión femenina que es interesante porque creo que es Isaías el que la menciona. Y aunque hay poco material con respecto a Lilith, no se conoce mucho, como siempre se habla de Molech, pero Lilith sería como ese espíritu femenino asociado a la lechuza, mientras que Molech es un ritual que se identifica con la parte masculina, ¿no? Con la energía masculina,
y por eso es el búho. Y también con el toro, por el tema de la virilidad, ¿no? De la fortaleza, tiene que ver con la fuerza del toro, entonces es como un animal que imprime fuerza y se asocia a ese espíritu, vamos a decir, energía masculina, ¿no? Está representado en esto. Igualmente el ciervo, podrán ver, hay un demonio, hablando, ya que pasa que aquí es difícil mezclar, la idea no es mezclar mucho las cosas, porque hay cosas que van evolucionando y son conceptos distintos. Por ejemplo, el caso porque el demonio, como tal lo entendemos nosotros, también dentro del pensamiento hebreo, que es el que estamos casi ahondando hoy, también es muy distinto, es una evolución. Nosotros, en el pensamiento hebreo, los espíritus, estos espíritus que para nosotros hablar de demonios es algo negativo, pero dentro del pensamiento hebreo eran criaturas o espíritus, ángeles, creados por Dios, y su maldad era prácticamente como una función que Dios le permitía hacer para poder alertar a los hombres como para la tentación de los hombres era permitida para que el hombre se diera cuenta de que necesita siempre de Dios, porque por él mismo no puede. Y por eso el demonio cumple como una función administrativa de fiscalizar, ¿no? Literalmente es un fiscal. Dice que, mira, voy a hacer una trampa para ver si cae esta persona, y si cae, lo acuso con Dios. Mira, este que será de bueno cayó en esta trampita que yo le puse, ¿no? Más o menos es la idea del pensamiento hebreo. Ahora, eso va evolucionando. Dentro del contexto ya cristiano se identifica una cosa que le llaman el grimorio, que son una lista de varios demonios que lo hacen a raíz de la época de Salomón en adelante, se comienzan como a hacer una numeración de demonios. Y Molec, que hemos hablado, también se le asocia a otro dios que ahora no recuerdo, se le representa con el animal de un ciervo. Y hay que estar atentos porque esa simbología del ciervo, que es como un venado con cachos largos, como esos cachos largos, es una simbología que aparece en muchas partes, que uno no entiende por qué aparece a veces esos cráneos de venado o simplemente los cachos en algunos ritos. Es haciendo alusión también a este animal, porque está haciendo las veces de ese demonio. Que ahora no recuerdo cómo se llama ese demonio, pero... Entonces, claro, hay una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de un poco. La simbología aquí es muy rica y el pensamiento judío y griego y en la época antigua se maneja mucho a nivel simbólico, ¿no? Y ahora está este grupo donde se reúnen en un bosque, donde hay un tótem, como decía Gisela, en forma de búho. Y entonces muchos relacionan que ellos están haciendo una vinculación con el mismo rito que de Molec, que se utilizaba antes en la antigüedad entre judíos, sigue presente dentro de estas sociedades y por eso se representa ese tótem como un búho, haciendo alusión a estos ritos, ¿no? Bien, no sé si hay otra cosa que quieran comentar. Bueno, lo único que yo podría decir, me uno con Cristina, es que uno, bueno, en la Biblia dice una parte, no me acuerdo cuál es, donde dice: se acerca la liberación, no bajen la cabeza, se acerca la liberación. Y el Salmo 22 es clave aquí, porque uno siente que las saetas de las flechas te van pasando, te zumban por el lado de los oídos, y entonces tú tienes que estar perseverante en ese sentido y no bajar la guardia. Literalmente hay que estar pegado a Dios, como el pegante boxer, ¿verdad? Que conocemos nosotros aquí en Latinoamérica, el pegante fuerte, así. Tienes que estar adherido totalmente en cualquier situación. Tienes que estar adherido, no bajar la guardia y dar ejemplo de vida también. Lo que decía Cristina, si tú tienes el vicio de que fumas, pues tienes que poner tu fuerza de voluntad, pero para eso tienes que dar de tu parte, porque si Dios te ayuda, pues si tú te ayudas, Dios te ayuda también. Eso por un lado.
Y yo aspiraría que al final de la última sesión del curso, digo, yo no sé qué opinas tú y qué opinan mis compañeros aquí de panel, qué ha dicho el Vaticano de esta isla. Porque, porque el Vaticano, yo te intuyo que él es como el búho en este caso en el buen sentido. Mira para todos lados, pero debe tener ya su percepción de las cosas y debe tener su as bajo la manga en el buen sentido de que tiene ya que pronunciarse. O si no se pronunció, debe estar ya a puertas de hacerlo. Eso me gustaría como saber. Sí, hay mucha prudencia. Ya eso lo podemos ir manejando cuando lleguemos un poco más adelante, sobre todo para ya hablar con propiedad, ¿no? Cuando lleguemos ya un poco más, Sí. en época un poco más actual. El dios que se asocia al ciervo se llama Furtur, con F-U-R-T-U-R, Furtur, que de todo esto, el Grimorio, cuando toma esa figura de Molech como siervo y lo ubica dentro de la lista de demonios que se hace a través de la época en la época de Salomón en adelante, que comienzan a hacer eso, a él se le da ese nombre, F-U-R-T-U-R, Furtur. Es el término del demonio o dios en forma de siervo, ¿no? Okay. Bien, ahora no sé si terminamos, yo agradecido por su presencia, por su paciencia también, ¿no? Presencia y paciencia. Pero creo que es un tema interesante. Aunque es bastante escabroso, yo considero que es un tema bastante denso, ¿no? Que no es para todas las personas. Porque hay susceptibilidades personas que son más sensibles, ¿no? Es un tema que no es para todos. Pero yo pienso que es importante saberlo, conocerlo, indagarlo y darnos cuenta de que así podemos identificar mejor el mal alrededor de nosotros, porque ya tenemos ese conocimiento. Entonces, cuando vemos ciertos símbolos, ciertas actitudes, ciertos comentarios, ciertas normativas a nivel geopolítica, decimos, ya más o menos esto me suena a algo que ya he leído anteriormente, ¿no? Como les digo, esto no es nada nuevo, son espirales, espirales, espirales. Y ya cuando aprendemos a identificar estos hechos, es mucho más fácil dar un alto, ayudar a otras personas, para orientarlas, ¿no? Y por eso el conocimiento es poder, ¿no? El conocimiento es poder. Bien, bueno, muchas gracias. Esto va a quedar grabado, después lo pueden escuchar nuevamente. Después les mando el resumen escrito y nos encontramos ya en la secuencia del próximo viernes. Mañana voy a hacer lo posible para conectarme, pero mañana nos vamos a conectar en Europa sería a la medianoche. Entonces va a ser un poco más complicado para los que estamos acá, pero va a quedar grabado y vamos a hablar sobre la Virgen María, la teología en torno a la Virgen María. Si Cristina ese día tiene insomnio, se conecta. Claro que sí. Total. Sí. Bueno, muchas gracias. Chao. Oh, bye, bye. Que estén bien. Gracias. Chao. 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 Chao.